Les comparto el PDF con las actividades de la guía de Interdisciplina 2. La guía se imprime en blanco y negro y las actividades se contestan a mano usando pluma de color rojo o azul. Hay que llevar las actividades impresas el día del examen. Además, ese día deben llevar su comprobante de inscripción y la credencial. En la primera página de la guía se tiene que anotar el nombre completo y la matrícula. Para contestar las actividades, apóyate en la información que se presenta junto a las preguntas. En la página 8, las preguntas tienen el propósito de medir tus conocimientos previos del semestre anterior, por lo que puedes responder lo que recuerdes. Las páginas 12 y 13 se responden a partir del video que ahí aparece. Obsérvalo y contesta las preguntas. En la página 19 de la guía tienes que anotar las siguientes preguntas y responderlas. Pregunta 1. ¿Qué es el posmodernismo? Pregunta 2. ¿Cuándo surge el posmodernismo? Pregunta 3. ¿Cuál es el objetivo de los artistas en la posmodernidad? Pregunta siguiente. ¿A qué se opone el arte posmoderno? Pregunta que sigue. ¿A qué movimientos sociales se relaciona la posmodernidad? Para responder estas preguntas que vas a escribir y responder en la página 19, te pido que revises la información de la página 18. Ahí están las respuestas a estas preguntas. La página 20 se responde a partir del video que ahí aparece. Obsérvalo y contesta las preguntas. Las actividades de la página 25 y la página 26 tienen la intención de medir tus conocimientos previos del semestre anterior y del corte anterior, por lo que te pido que respondas con lo que recuerdes. La página 35, en el espacio de la actividad 2, debes describir la definición y las características de arte, arte popular y artesanía. Para esta actividad, recuerda que el arte es el que se crea de forma libre en una sociedad dominada por el mercado, mientras que las artesanías se producen siempre para satisfacer alguna necesidad en el mercado, haciendo que su productor o creador sea un trabajador y no un artista libre. Finalmente, el arte popular se refiere a las creaciones semi-independientes que se generan en las clases populares. ¿Qué quiere decir esto? Las manifestaciones estéticas que genera el proletariado, sea rural o sea urbano. En este caso, en la actividad 2, también escribe algunos ejemplos de arte, artesanía y arte popular en México. En esta página, en la página 35, no se responde la actividad 1, solo la actividad 2 con lo que acabo de indicar. En la página 40, la actividad 3, te sugiero que la respondas teniendo en mente los impactos de la globalización en la cultura mexicana. ¿Qué quiero decir con esto? El papel de la mujer de clase media urbana, que ahora ya puede acceder a la universidad y al trabajo a lo largo del siglo XXI y finales del siglo XX. Y cómo esa mujer es diferente a la mujer que existía en México a principios del siglo XX, como por ejemplo las Adelitas y las soldaderas que son descritas en los corridos de la Revolución Mexicana. En la página 61 transcribe las siguientes definiciones de globalización, globalidad y globalismo, y después anota 3 ejemplos de cada uno de los tipos de globalización. Primero, ¿qué es la globalidad? La globalidad es la característica que poseen los estados nacionales en la actualidad, porque ningún país puede vivir separado de los demás. Todos estamos conectados a los demás y formamos, sin querer, una cultura global. La globalidad es la característica que distingue a los estados en la actualidad. ¿Cómo es que nos conectamos entonces con los demás países? La respuesta es con la globalización. ¿Qué es la globalización? Es el proceso de relación que los estados y los individuos establecen entre sí. La globalización puede ser de 3 tipos: económica, social y política. La globalización económica se refiere a la firma de acuerdos entre los diferentes estados para ampliar los mercados.
por ejemplo el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. La globalización social se refiere a la unión que las poblaciones establecen entre sí en diferentes partes del planeta. Por ejemplo, la migración, más específicamente las comunidades transnacionales, como son los maras salvatruchas, referentes al crimen organizado, o los chicanos o pochos en la cultura del graffiti podría ser. Finalmente tenemos la globalización política, que para que la globalización económica funcione requiere de la globalización política. ¿Qué es la globalización política? Es el proceso por el cual los estados nacionales se unen para facilitar el comercio y cómo lo hacen firmando acuerdos entre sí. Ejemplo de ello, la Comunidad Europea o Unión Europea, o también puede ser la firma de acuerdos entre diferentes continentes, entre diferentes estados de diferentes continentes, como lo es la Agenda 2030 de la ONU. Recuerda que las tres dimensiones de la globalización siempre van juntas. No hay globalización económica si no hay globalización política, y esto afecta a la parte social, por lo que hay globalización social. Las tres siempre van juntas. Finalmente, el globalismo es la creencia errónea, siempre es errónea, de que la globalización se reduce solo a lo económico y que lo demás no existe. En la realidad es que la globalización es el proceso por el cual los estados nacionales y los individuos se unen entre sí, se vinculan, se relacionan, y la globalización siempre va en tres niveles: política, económica y social. La económica tiene que ver con la integración de los mercados, la política con la integración o unión de los estados nacionales, y la globalización social se refiere a la unión o vinculación de las diferentes poblaciones. La globalidad se refiere a esa cultura que caracteriza a los estados que viven dentro de la globalización. Finalmente, en la página 62 y 63 se busca que unas todos los temas de la guía, por lo que te pido que las respondas apoyándote en las actividades anteriores para que te sea más fácil entender todo esto. Una vez que has concluido de responder correctamente esta guía, te pido que repases preguntas y respuestas para que te familiarices con los temas que vendrán en el examen.